Tras los pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo, con David Rosenthal. Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con David Rosenthal para seguir recorriendo los pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo, en el continente americano. ¿Qué tal, David? Muy bien, gracias Jorge. Un saludo a todos nuestros oyentes. Bueno, hoy vamos a seguir hablando del Brasil colonial, del Brasil bajo el influjo de la Compañía de las Indias Occidentales holandesa y sobre un tema un poco controvertido que es el comercio de esclavos, ¿no? Sí, así es. Ese comercio de esclavos negros en específico, que solo podían ser traídos a Brasil desde África y por la Compañía de las Indias Occidentales, la que organizaba su venta en remates públicos. Su precio dependía naturalmente de su estado de salud y de su edad, los esclavos, claro está. En el periodo en que numerosos dueños de plantaciones se vieron obligados a abandonar sus tierras al comenzar la rebelión luso-brasilera, el comercio de esclavos sufrió notables alteraciones. El plazo de algunos meses que solía aplicarse a su venta fue aumentando progresivamente, con lo que el comprador debía pagar un subido interés mensual. Esto significaba a veces que un esclavo comprado al contado solo valía algo más de 100 florines, mientras que otro, vendido a 6 meses de plazo, obligaba a un desembolso de 250 florines. Por tal motivo, el conde Van Nassau y el consejo tuvieron que aceptar el pago de la deuda en azúcar en lugar de dinero. La documentación correspondiente nos muestra algunos detalles relativos a la cantidad de esclavos internados en Brasil entre 1637 y 1644 y a la participación de judíos en su comercio. De 814 esclavos negros traídos para su venta en 1637, 71 fueron adquiridos por judíos. El número de esclavos desembarcados en los años siguientes y rematados en Recife nunca sobrepasó el millar hasta 1644. De esta cifra, un alto porcentaje llegó a corresponder a compradores judíos desde 1640 hasta 1644, alcanzando al 63% en 1643. En el comercio de esclavos también intervenían cristianos nuevos. Uno de ellos es Isaac Franco Drago, residente ya en 1630 en Pernambuco, en tiempo de la invasión holandesa. Posteriormente se hizo circuncidar, contándose en 1653 entre los miembros de la congregación Magen Abraham de Mauricia, donde pasó a ocupar el cargo de presidente de la comunidad el mismo año. Dos casos más son los de Samuel Montesinos y de Luis Mercado. El primero aparece en numerosos registros como comprador de esclavos negros desde 1640, viéndose imposibilitado en un momento dado de cumplir con sus compromisos de pago. El segundo, por su parte, después de adquirir en 1644 el remate público cierto número de esclavos que al parecer no pudo vender oportunamente, debió huir de Recife a Holanda hacia enero de 1648, quedando en deuda igualmente con la compañía por un monto de 11.824 florines. En general, sin embargo, no fueron comunes estas falencias de pago entre los sefardíes que se dedicaron al comercio de esclavos. Basta citar el hecho de que en febrero de 1643, de los 4 comerciantes a quienes el conde Van Nassau y el consejo decidieron ofrecer en venta todo un cargamento de esclavos, 2 eran judíos residentes en Recife, a saber, Gaspar Francisco da Costa, alias José Atías, y Baltasar da Fonseca, cuyo nombre judío posiblemente corresponda al de Samuel Velillos. El temor a la competencia
cada vez más creciente en este comercio motivó a un grupo de interesados cristianos a adquirir un nuevo cargamento de esclavos y fijar su remate para un día de fiesta religioso judío en 1644, buscando con esto excluirlos del negocio. El remate a última hora fue postergado por orden superior para no perjudicar a los comerciantes judíos de la plaza, y el cobro de impuestos fiscales tiene que ver esta parte de fiscal, que era el cobro de los impuestos que fue entregado a particulares en el Brasil holandés, los que debían pagar al gobierno sumas de dinero estipuladas por este. Por supuesto, la inversión era recuperada con creces gracias a la cobranza que se hacía posteriormente. Más del 60% del valor cobrado por impuestos fiscales correspondía a sumas recogidas por judíos, tal como se puede observar en las estadísticas de 1636 a 1645. Los derechos de cobro eran adjudicados generalmente a fines o a finales de julio o a comienzos de agosto de cada año. En 1636, Moses Navarro adquirió el total de los 5.650 florines ofrecidos por el gobierno. 2 años más tarde, en 1638, él mismo compró más del 70% de un total de 280.900 florines por el derecho a cobrar los impuestos del azúcar, fijados en la 10ª parte de su valor comercial. Entre los 25 sefardíes que figuran en las estadísticas mencionadas, se destacan además Benjamín de Pina, Baltasar da Fonseca y Duarte Saraiva, quienes en algún momento ofrecieron sumas mayores a 100.000 florines para el pago de estos derechos. Solo en un año, en 1641, decayó al 9,7% la participación de los sefardíes en este negocio, ya que casi 2/3 del total ofrecido, la considerable suma de 193.000 florines, fueron adjudicados a João Fernando Vieira, personaje portugués que iba a transformarse en 1645 en jefe de la rebelión luso-brasilera en contra de la dominación holandesa. Y también los primeros médicos y abogados que existieron aquí, entre otras profesiones, de los numerosos profesionales del Brasil holandés, hay que mencionar en forma especial a Abraham de Mercado, que era fue el primer médico y boticario del Nuevo Mundo, avecindado en Recife desde 1638. Se dedicó en esta ciudad no solo a la atención de enfermos, sino también a la venta de medicamentos, tanto a particulares como al gobierno holandés. Uno de los fundadores y más destacados personajes de la comunidad judía de Recife y miembro del Mahamat de Sur Israel en 1648 a 1649 fue Abraham de Mercado. Figura en la dedicatoria, además de la segunda parte del libro conciliador del Hajam Menashe Ben Israel en 1641, mostrando así su deseo de obtener el puesto de Hajam en Recife, lo que indica que ya por entonces sobresalía en esta congregación. Después de su regreso a Ámsterdam, de Mercado obtiene en abril de 1655 la autorización por parte del Lord Protector Oliver Cromwell para emigrar a Barbados y establecerse allí como médico. De otro médico judío, el doctor Musafia, no existe sino la evidencia de que el gobierno holandés le compró una cantidad de medicamentos por un valor de 400 florines antes de que éste regresara a Holanda desde Recife. No se ha podido comprobar su parentesco con otro médico, el doctor Benjamín Musafia, conocido como hombre de ciencias con el nombre de Dionysius o Dionis, residente por muchos años en Hamburgo, Alemania. En documentos holandeses de la época existe ya en 1637 la mención de un cirujano portugués que se embarcó en Holanda en el navío Groenpaert, donde socorriera a algunos tripulantes enfermos.
De igual forma, se habla de un médico judío que luego de su regreso a Holanda en 1644 obligó a su comunidad de Recife a pedir un reemplazante a la madre patria. Entre los firmantes de las Ascamot de 1648 figura también un doctor Núñez, quien en un documento de embarque del navío holandés Pelicaen aparece registrado como doctor Noenes. En un archivo de la Inquisición de Lisboa saluda igualmente a don Manuel Núñez, probablemente este mismo personaje, el que a su vez menciona a un médico homónimo, cirujano que vivió algún tiempo en Madrid, desde donde huyó a Francia por miedo a ser ejecutado por la Inquisición y para embarcarse más tarde hacia Pernambuco, donde asistió a la sinagoga. Como abogados o procuradores se pueden identificar por lo menos tres personajes judíos. Uno de ellos es Miguel Cardoso, quien obtiene desde Holanda el 7 de abril de 1645 su licencia para ejercer como abogado en Nuevo Mundo, en vista de que la Corte de Justicia de Recife rechazara confirmar su posición por pertenecer a la nación judaica. Debió intervenir la comunidad judeo-portuguesa de Ámsterdam, que mediante el envío de instrucciones específicas el 1 de agosto de 1646 consiguió el nombramiento definitivo, convirtiéndose Cardoso de este modo en el primer abogado judío de América. Y asimismo, en mayo de 1648, un segundo judío asume el cargo de procurador en Paraíba. Se trata de Jacob Dorta de Paz, el cual se había desempeñado anteriormente como traductor oficial de documentos en portugués y holandés. El tercero que ocupa un cargo judicial es Manuel Avendana, avecindado en Pernambuco en 1636, proveniente de Ámsterdam. Recibe el nombramiento de procurador ante el Consejo de Justicia de Recife en marzo de 1652. Pues sin duda es una historia apasionante con claros y oscuros como estos que nos refieren al mundo del tráfico de esclavos, pero seguiremos recorriendo estos pasos del judaísmo sefardí en territorio americano. Muchas gracias, David, y hasta la próxima.